5 buzos descienden a las profundidades de un cenote sagrado en Yucatán. 5 buzos entran al agua cristalina una mañana de julio. Pero cuando emergen 3 horas después, sus rostros están pálidos, sus manos tiemblan y todos repiten lo mismo. Había alguien más allá abajo, alguien que no debería estar ahí, alguien que llevaba décadas esperando. El cenote Xicaltún, cuyo nombre maya significa lugar donde el sol se ahoga, ha sido durante siglos un punto sagrado para las comunidades indígenas de Yucatán. Ubicado a 40 kilómetros de Valladolid, este sumidero natural de 60 metros de profundidad permanece oculto entre la selva tropical, accesible solo por un camino de terracería que serpentea entre ceibas centenarias y lianas que cuelgan como cortinas verdes. El agua, de un azul tan intenso que parece irreal, refleja la luz del sol en patrones hipnóticos que bailan sobre las paredes de roca caliza. Pero bajo esa belleza superficial, en la oscuridad absoluta de sus túneles subterráneos, algo ha permanecido oculto desde 1992. Algo que 5 buzos profesionales están a punto de descubrir. Era el 12 de julio de 2024 cuando el equipo de exploración llegó al cenote. Venían de la Ciudad de México, contratados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para mapear un sistema de cuevas recién descubierto que, según los arqueólogos, podría conectarse con otros cenotes de la región y revelar artefactos mayas de valor incalculable. El equipo estaba compuesto por personas con experiencia brutal en inmersiones profundas. Roberto Maldonado, instructor de buceo técnico con más de 1000 inmersiones registradas. Patricia Soler, bióloga marina especializada en ecosistemas cavernosos. Andrés Fuentes y Carolina Vega, pareja de espeleólogos subacuáticos que habían explorado cuevas en todo el mundo. Y Miguel Herrera, fotógrafo submarino que documentaría cada momento de la expedición. 5 profesionales. 5 adultos curtidos en las profundidades. 5 personas que jamás imaginaron que aquella inmersión los perseguiría el resto de sus vidas. La mañana comenzó como cualquier otra exploración. El equipo instaló las líneas de seguridad, verificó 2 veces cada regulador, cada manómetro, cada lámpara. Patricia bromeaba sobre los cenotes siendo ventanas al inframundo maya. Esas historias que los guías turísticos cuentan para asustar a los visitantes. Roberto le recordó que mantuviera la concentración, que las cuevas submarinas no perdonan errores. Nadie sabía entonces cuán proféticas eran esas palabras. A las 9 de la mañana, uno tras otro, se dejaron caer en el agua transparente. Miguel capturó con su cámara ese momento. 5 siluetas descendiendo hacia la oscuridad, las burbujas plateadas ascendiendo como oraciones líquidas hacia la superficie. Si quieres saber qué encontraron en esas profundidades, qué los hizo regresar con esa mirada perdida, suscríbete a Ecos del Silencio, porque esta historia apenas comienza, y lo que descubriremos te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre lo que habita bajo tierra. Los primeros 20 metros fueron rutinarios. La luz natural todavía penetraba el agua, tiñéndola de ese verde esmeralda característico de los cenotes. Pequeños peces plateados nadaban entre las raíces de los árboles que colgaban desde la superficie como dedos esqueléticos. Carolina señaló una formación de estalactitas que indicaba que esa caverna alguna vez había estado seca, hace miles de años, antes de que el nivel del mar subiera y la inundara. Era geología básica, nada extraordinario. Pero había algo en el aire, o mejor dicho, en la ausencia de aire. Una quietud que incluso bajo el agua se sentía antinatural. Patricia lo notó primero. Ningún pez grande.
En un ecosistema cavernoso saludable debería haber bagres ciegos, anguilas, algún tipo de fauna adaptada a la oscuridad. Pero allí no había nada, solo piedra, agua y silencio. A los 30 metros entraron en la primera cámara subterránea. Sus lámparas frontales cortaban la negrura absoluta, revelando una catedral natural de roca caliza esculpida por millones de años de erosión. Las paredes brillaban con cristales de calcita que devolvían la luz como miles de ojos diminutos. Miguel tomó fotografías, documentando cada ángulo, cada formación. Andrés consultó su brújula y su profundímetro, actualizando mentalmente el mapa tridimensional que estaban creando. Todo iba según el plan. Siguieron la línea guía que habían instalado días antes, un cordel amarillo fluorescente que serpenteaba por los túneles como un hilo de Ariadna moderno. Confiaban en esa línea. Era su única conexión con el mundo de arriba, con el aire, con la vida. Fue a los 42 metros de profundidad cuando Roberto vio la primera anomalía. Un túnel lateral que no estaba en los mapas preliminares. Una abertura de apenas 1,5 metros de ancho, casi oculta detrás de una columna de roca. Hizo la señal de esperar al equipo y se acercó para investigar. Su lámpara iluminó lo que parecía ser un pasaje natural que se adentraba en dirección este. Pero lo que llamó su atención no fue el túnel en sí, sino algo que brillaba en su interior. Algo metálico, algo que definitivamente no era natural. Roberto giró hacia sus compañeros e hizo la señal que cambiaría todo. «Encontré algo. Vengan a ver». El equipo se reagrupó en la entrada del túnel lateral. Las 5 lámparas convergieron sobre el objeto que Roberto había visto. Era una placa de metal, del tamaño de una matrícula de auto, clavada en la pared de roca con pernos de acero inoxidable. El metal estaba cubierto de algas y sedimento, pero cuando Patricia pasó su mano enguantada sobre la superficie, las letras comenzaron a emerger. Letras grabadas a máquina, un texto en español y una fecha que los heló a pesar de los trajes térmicos. Expedición Nunam, Cenote Xicaltún, marzo 1992, equipo del Dr. Edmundo Castellanos. Si encuentran esto, no sigan adelante. El corazón de Roberto bombeaba tan fuerte que podía escucharlo sobre el sonido de su propio respirador. Patricia intercambió miradas con Carolina a través de sus máscaras. ¿Una advertencia de hace más de 30 años? Miguel inmediatamente comenzó a fotografiar la placa desde todos los ángulos posibles. Andrés checó su computadora de buceo. Tenían aire suficiente para otros 40 minutos de fondo, más el tiempo de descompresión. Suficiente para explorar un poco más ese túnel prohibido. Roberto sabía que debían regresar, reportar el hallazgo, investigar primero en archivos qué había pasado con esa expedición de 1992. Pero la curiosidad, esa fuerza que impulsa a todo explorador, era más fuerte que la prudencia. Hizo la señal de 5 minutos y se adentró en el túnel. El pasaje era más estrecho de lo que parecía desde afuera. Tenían que avanzar en fila india, sus tanques de buceo raspando ocasionalmente contra las paredes de roca. Miguel iba al final, documentando con su cámara cada metro del avance. La visibilidad era perfecta, el agua tan clara que parecían estar flotando en el vacío. Pero había algo más, un cambio en la temperatura. Patricia lo sintió primero a través de su traje, una corriente de agua helada que venía desde el fondo del túnel. Agua que no debería estar ahí, porque los cenotes mantienen una temperatura constante todo el año. Esa corriente significaba que había una conexión con algo más profundo, algo más frío, algo que venía de lugares donde la luz del sol jamás había tocado. Avanzaron otros 20 metros. El túnel se ampliaba gradualmente hasta desembocar en otra cámara, esta mucho más grande que la anterior. Sus lámparas no alcanzaban a iluminar el techo
ni las paredes opuestas. Era como flotar en el espacio exterior, rodeados de oscuridad infinita. Roberto hizo la señal de detenerse. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en sus huesos, en ese instinto que todo buzo experimentado desarrolla después de años bajo el agua. El silencio era demasiado perfecto. El agua estaba demasiado quieta, y entonces, en el límite de la visibilidad, su lámpara captó algo que no debería estar ahí. Una forma, una silueta, alguien flotando en la oscuridad. Roberto levantó su mano para detener al equipo, pero ya era tarde. Todos lo habían visto. A unos 30 metros de distancia, suspendida en el agua negra como un ángel caído, había una figura humana, inmóvil, vertical, con los brazos extendidos hacia los lados en una postura que desafiaba la física del agua. Los buzos quedaron paralizados, sus respiradores produciendo el único sonido en ese vacío líquido, el ritmo irregular de 5 personas intentando controlar el pánico. Miguel instintivamente levantó su cámara, pero sus manos temblaban tanto que la imagen salió borrosa. Patricia sintió que su garganta se cerraba dentro del regulador. Andrés agarró la mano de Carolina con tanta fuerza que después encontrarían moretones a través del guante de neopreno. Y Roberto, con 25 años de experiencia en buceo técnico, sintió por primera vez en su vida el deseo primitivo de huir, de nadar hacia arriba tan rápido como sus piernas pudieran impulsarlo, consecuencias médicas al diablo. Pero no huyeron. Los buzos profesionales no huyen. Entrenan durante años precisamente para mantener la calma cuando todo en su cuerpo les grita que corran. Roberto respiró profundo, forzándose a pensar con lógica. Si había un cuerpo ahí, tenía que ser de la expedición de 1992. 32 años bajo el agua. Tenían que investigar, documentar, reportar. Era su deber profesional. Era su responsabilidad moral. Hizo la señal de avanzar lentamente y comenzó a nadar hacia la figura. Los otros lo siguieron, formando una línea horizontal, sus 5 lámparas convergiendo sobre ese punto oscuro en la distancia. A medida que se acercaban, los detalles se volvían más nítidos y más perturbadores. La figura llevaba un traje de buceo anticuado, de esos modelos de neopreno grueso que se usaban en los 90, negro con franjas amarillas en los brazos. El tanque en su espalda era de acero, no de aluminio como los modernos, más pesado, más antiguo. Las mangueras del regulador colgaban sueltas, flotando suavemente con las corrientes imperceptibles del cenote, pero lo que helaba la sangre era la postura. El cuerpo no flotaba naturalmente como debería hacerlo un cadáver en el agua. Estaba perfectamente vertical, como si estuviera de pie sobre un piso invisible, los brazos extendidos en cruz, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, y aunque la máscara estaba cubierta de algas y sedimento, parecía estar mirándolos, esperándolos. Llegaron a 5 metros de distancia. Roberto hizo la señal de detenerse nuevamente. Desde esa proximidad podían ver que las algas habían colonizado cada centímetro del traje, creando una capa verdosa y peluda que se mecía con el movimiento del agua. Pequeños crustáceos transparentes se arrastraban por la superficie del neopreno. El tanque de buceo estaba oxidado en las juntas, pero extrañamente intacto. Y entonces Miguel notó algo que los demás habían pasado por alto: la línea guía. Ese cordel amarillo fluorescente que ellos mismos habían instalado días antes pasaba a menos de 2 metros del cuerpo. Habían estado aquí antes, habían pasado junto a esta figura y no la habían visto. ¿Cómo era eso posible? Patricia negó con la cabeza dentro de su máscara, como rechazando la conclusión obvia. Ella había revisado personalmente cada metro de esa línea guía en la inmersión de reconocimiento 3 días atrás.
Había iluminado esa misma área con sus lámparas. No había ningún cuerpo, nada, solo roca y agua. Andrés pensó lo mismo, Carolina también. Todos habían visto las fotografías que Miguel tomó en esa primera inmersión, fotografías que mostraban claramente esa sección de la cueva, vacía. Entonces, ¿cómo había aparecido ese cuerpo ahí? Se había movido, se había soltado de algún lugar más profundo y había flotado hasta esa posición. Pero esa teoría no explicaba la postura antinatural, la verticalidad perfecta, la sensación abrumadora de que esa figura no estaba simplemente muerta, sino que estaba esperando. Roberto tomó la decisión. Tenían que acercarse más, tenían que identificar el cuerpo si era posible, tenían que al menos intentar recuperarlo para devolverlo a su familia. Hizo la señal de «síganme» y avanzó los últimos metros. Sus aletas casi rozaban el suelo de roca ahora, levantando pequeñas nubes de sedimento que brillaban en la luz de las lámparas como polvo de estrellas. Extendió su mano hacia el hombro del cuerpo, preparándose mentalmente para el contacto con la muerte. Sus dedos estaban a centímetros del neopreno cubierto de algas cuando la figura movió la cabeza. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, apenas unos grados de rotación. Pero los 5 buzos lo vieron. Los 5 buzos sintieron que el mundo se detenía. La cabeza que había estado inclinada hacia adelante ahora los miraba directamente, y detrás de la máscara cubierta de algas, algo brilló. 2 puntos de luz tenue, como ojos abiertos, como conciencia. Roberto retrocedió tan violentamente que su tanque golpeó contra la pared de roca detrás de él. Patricia dejó escapar un grito que se ahogó en su regulador, produciendo una explosión de burbujas plateadas. Miguel soltó su cámara, que comenzó a hundirse lentamente hacia el fondo oscuro de la cámara. Andrés y Carolina nadaron uno hacia el otro, aferrándose como niños asustados, y entonces la figura habló. No con palabras audibles, porque eso era imposible bajo el agua, pero todos lo escucharon. Una voz dentro de sus cabezas, clara como si alguien estuviera susurrando directamente en sus oídos. Una voz masculina, tranquila, casi amable. «Bienvenidos. He estado esperando que alguien regresara. Han pasado tantos años aquí abajo, tantos años solo. ¿Ustedes también se van a quedar?» Roberto sintió que su mente se fragmentaba. Parte de él gritaba que eso era imposible, que estaba experimentando narcosis por nitrógeno, que la profundidad estaba jugando con su cerebro. Pero otra parte, la parte primitiva que había heredado de ancestros que sabían que el mundo era más extraño y más terrible de lo que la ciencia admitía, esa parte sabía que lo que estaban experimentando era absolutamente real. Miró a sus compañeros y vio el mismo terror reflejado en sus ojos. Todos lo habían escuchado. Todos. La figura flotó un poco más cerca. Ahora podían ver detalles que deseaban no haber visto. Las manos enguantadas no eran completamente sólidas. Partes del neopreno se transparentaban, revelando huesos blanquecinos debajo. La corrosión del tanque de acero era imposible para solo 30 años de inmersión, parecía más bien 300. Y esa voz dentro de sus cabezas continuaba, ahora con un tono más urgente, más desesperado. «No se vayan todavía, por favor. Necesito que comprendan lo que pasó aquí. Necesito que le digan a mi familia. Necesito que sepan que no fue mi culpa, que no queríamos abrir esa puerta». Patricia encontró su voz primero. Aunque solo fuera en su mente, pensó fuertemente, dirigiendo sus palabras hacia esa presencia. «¿Quién eres? ¿Qué puerta?» Y la respuesta llegó inmediatamente, acompañada de imágenes que se proyectaban directamente en sus cerebros. Imágenes de otro grupo de buzos, 6 personas explorando ese mismo cenote en marzo de 1992. Imágenes de un descubrimiento imposible en el fondo de la cámara,
una estructura rectangular de piedra, claramente artificial, cubierta de glifos mayas. Imágenes de ese equipo intentando abrir lo que parecía ser una entrada sellada. E imágenes de algo saliendo de esa oscuridad. Algo que no era agua, ni pez, ni humano. Algo que había estado encerrado ahí desde antes de que los mayas construyeran sus primeras pirámides. «Mi nombre es Edmundo Castellanos», continuó la voz. Era el líder de la expedición de arqueología subacuática de la UNAM. Éramos 6. Encontramos el templo sumergido. No sabíamos que era una prisión. Cuando rompimos los sellos, cuando abrimos la entrada, algo salió. Algo antiguo. Algo que los sacerdotes mayas habían encerrado aquí hace 1000 años porque no podían destruirlo. Y ahora está libre, y yo no pude salir. Me atrapó aquí como guardián, como advertencia para quien viniera después. Y ahora ustedes están aquí. Miguel recuperó su cámara del fondo donde había caído y comenzó a fotografiar frenéticamente. Tenían que documentar esto. Nadie les creería sin evidencia. Las imágenes mostraban a la figura fantasmal flotando frente a ellos, pero en el visor digital había algo más, algo que sus ojos no podían captar directamente. Detrás de Edmundo, en las profundidades de la cámara, se movían formas oscuras, tentáculos de sombra que se retorcían como humo líquido. Y en el centro de ese remolino de oscuridad, 2 ojos enormes, amarillos, con pupilas verticales como las de un reptil, pero del tamaño de platos. Andrés consultó su computadora de buceo con manos temblorosas. Su nivel de aire estaba bajando demasiado rápido. El pánico consume oxígeno. Todos estaban respirando mucho más rápido de lo que deberían. Tenían que salir. Ahora. Hizo la señal de emergencia. Pulgar hacia arriba. Ascenso inmediato. Roberto asintió, intentando recuperar su entrenamiento profesional, pero sabía que no podían simplemente nadar hacia arriba. A esa profundidad, un ascenso rápido los mataría. Enfermedad de descompresión, burbujas de nitrógeno en la sangre, en el cerebro, en la médula espinal. Tenían que seguir el protocolo. Paradas de seguridad, ascenso controlado, aunque cada fibra de su ser gritaba por velocidad. La figura de Edmundo flotó hacia atrás, como dándoles permiso para partir. Pero la voz en sus cabezas no se detenía. Pueden irse, pero ya es tarde. Ya lo vieron, ya saben que está aquí. Y ahora él también los vio a ustedes. Los 5 buzos giraron simultáneamente, comenzando el ascenso. Roberto iba adelante, siguiendo la línea guía amarilla que serpenteaba de regreso hacia la salida. Patricia iba segunda, sus piernas bombeando con fuerza a pesar del protocolo que exigía movimientos lentos y controlados. Miguel nadaba junto a ella, su cámara todavía grabando, capturando la fuga. Andrés y Carolina cerraban la formación, mirando constantemente hacia atrás, hacia la oscuridad que dejaban detrás. Fue Carolina quien lo notó primero. El agua detrás de ellos había cambiado de color. Ya no era el negro transparente del cenote, ahora tenía una cualidad lechosa, como si algo estuviera revolviendo el sedimento del fondo. Pero ellos no habían tocado el fondo. Nadie había perturbado el sedimento. Esa turbidez venía de otra fuente. Y entonces vio la forma, una masa oscura moviéndose a través del agua con una velocidad imposible para algo de ese tamaño. Algo que se deslizaba más que nadaba, algo que los seguía. Carolina apretó el hombro de Andrés con tal fuerza que sintió que sus dedos atravesarían el neopreno. Él entendió sin necesidad de señales. Aceleraron el nado, alcanzando a los otros 3. Roberto los vio aproximarse y notó el pánico en sus ojos. Miró hacia atrás y lo vio también. Su cerebro intentó darle forma, encontrar algo conocido a qué compararlo. ¿Una serpiente?
No, demasiado grueso. ¿Un pez gigante? No, la forma era completamente equivocada. ¿Una anguila? Tal vez, pero del tamaño de un autobús. Y había algo más. Algo que su mente rechazaba procesar completamente. La cosa tenía extremidades, cosas que podrían ser brazos o tentáculos, emergiendo del cuerpo principal en ángulos imposibles. Y donde debería estar la cabeza, había solo oscuridad. Una oscuridad más profunda que el agua circundante. Una oscuridad que parecía absorber la luz de sus lámparas. ¡Naden! Roberto intentó gritar, pero el regulador ahogó el sonido. Hizo señales frenéticas, señalando hacia arriba, hacia la salvación. El equipo abandonó todo pretexto de ascenso controlado. Bombearon sus piernas con toda la fuerza que tenían, sus aletas golpeando el agua en un ritmo desesperado. La línea guía pasaba junto a ellos como una mancha amarilla borrosa. Pasaron por el túnel estrecho, donde habían visto la placa de advertencia. Pasaron por la primera cámara con sus estalactitas brillantes, pero la cosa los seguía y estaba ganando terreno. Miguel giró su cámara hacia atrás, capturando lo que podría ser su última imagen. El visor digital mostraba algo que sus ojos rechazaban ver directamente. Una criatura imposible. Algo que parecía estar compuesto tanto de carne como de agua, constantemente cambiando entre estados sólido y líquido. Tenía la forma vagamente serpentina, pero con segmentos que se hinchaban y contraían como pulmones respirando. Los tentáculos o brazos que había visto Roberto eran reales, docenas de ellos, cada uno terminando en algo que no eran manos, pero que claramente podían agarrar. Y la cabeza, Dios, la cabeza, no era una ausencia de luz como había pensado Roberto, era una boca circular llena de dientes dispuestos en círculos concéntricos, como los de una lamprea, pero del tamaño de una rueda de camión. Y estaba abriéndose. Patricia sintió que algo rozaba su aleta. Un contacto suave, casi juguetón. Miró hacia abajo y vio uno de esos tentáculos serpenteando junto a ella, la punta explorando su equipo de buceo como un perro olisqueando a un extraño. La textura era viscosa y translúcida, con venas oscuras pulsando debajo de la superficie. El tentáculo subió por su pierna, enroscándose alrededor de su muslo. Patricia intentó patearlo, golpearlo, liberarse. El agarre se apretó. Sintió que la jalaban hacia atrás, hacia la masa principal de la criatura. Comenzó a gritar dentro de su regulador, burbujas plateadas explotando alrededor de su máscara. Andrés vio lo que estaba pasando y nadó de regreso hacia Patricia. Sacó su cuchillo de buceo del cinturón, una hoja de titanio de 15 centímetros que todo buzo técnico lleva para emergencias. Cortó el tentáculo con un movimiento rápido. La cosa se separó con facilidad sorprendente, como cortar gelatina. Pero en lugar de sangre, lo que brotó fue esa misma oscuridad líquida que habían visto en la cabeza de la criatura, y donde el tentáculo cortado cayó al suelo del cenote, la oscuridad se extendió, consumiendo la roca, corroendo la piedra caliza como ácido. En segundos, había un agujero humeante donde el tentáculo había aterrizado. La criatura emitió un sonido, no un sonido que viajara por el agua, sino algo que resonó directamente en sus huesos, en sus dientes, en sus cráneos, un lamento que era mitad dolor y mitad furia. Y entonces se lanzó hacia adelante con renovada velocidad. Roberto vio el ataque venir, empujó a Patricia hacia adelante y se giró para enfrentar a la cosa. Su mente racional sabía que era suicida. Pero su instinto de líder, su responsabilidad por su equipo, era más fuerte que el miedo. Si alguien iba a ser alcanzado, sería él. La criatura se detuvo a 3 metros de Roberto. Flotó ahí, sus tentáculos ondulando suavemente, su boca circular pulsando.
Esos dientes concéntricos rechinando unos contra otros, produciendo un sonido como vidrio rompiéndose. Y entonces Roberto escuchó la voz de Edmundo nuevamente, pero esta vez venía de la criatura misma. No los va a dejar ir. No puede. Ustedes vieron lo que no debían ver. Ustedes saben que existe. Y en este mundo moderno con sus cámaras y su internet, si ustedes suben esas fotos, si cuentan esta historia, vendrán más, muchos más, y eventualmente alguien encontrará la manera de matarlo. O peor, capturarlo, estudiarlo, y eso no puede pasar. Es mejor que se queden aquí, conmigo, para siempre. Pero Roberto notó algo. La criatura no atacaba. Podría haberlo hecho. Era obviamente más rápida que ellos, más fuerte, más grande. Pero no atacaba. Solo los perseguía, los intimidaba. ¿Por qué? Y entonces comprendió. Estaban cerca de la salida. La luz natural del cenote comenzaba a penetrar el agua por encima de ellos, creando ese característico tono verde esmeralda. La criatura no podía seguirlos hasta la luz, o no quería. Los mayas la habían encerrado en las profundidades. Tal vez la luz del sol era su prisión tanto como las paredes de roca. ¡Arriba!, Roberto señaló frenéticamente. ¡La luz! ¡Vayan hacia la luz! El equipo comprendió. Nadaron con las últimas reservas de energía que les quedaban. 15 metros, 10 metros. La presión en sus oídos disminuía a medida que ascendían. La luz se volvía más brillante, más cálida. 5 metros. Podían ver la superficie ahora, ese espejo plateado que separaba el mundo del agua del mundo del aire. La criatura emitió otro de esos lamentos óseos. Se lanzó hacia adelante en un último intento desesperado de alcanzarlos. Los tentáculos se extendieron, estirándose más allá de lo que la física debería permitir, alcanzando hacia las aletas de Carolina, hacia el tanque de Miguel, hacia las piernas de Patricia. Y entonces cruzaron hacia la luz. La penetraron como buceadores atravesando un termoclino, esa frontera invisible entre aguas de diferentes temperaturas. Pero esto era más que temperatura. Era una barrera. Los tentáculos de la criatura golpearon contra algo invisible a 2 metros bajo la superficie, como si el agua de arriba fuera de una consistencia diferente. Los 5 buzos miraron hacia abajo mientras seguían ascendiendo los últimos metros. La criatura flotaba justo debajo de esa línea invisible, retorciéndose en frustración. Y a su lado, la figura fantasmal de Edmundo Castellanos también los observaba. Levantó una mano en un gesto de despedida, o tal vez de disculpa. Rompieron la superficie con explosiones de agua y burbujas. El sol de julio golpeó sus rostros como una bendición física. El aire caliente de Yucatán, que esa mañana les había parecido sofocante, ahora era el aliento más dulce que habían probado. Nadaron hacia el borde del cenote, treparon por la escalera de metal oxidado que llevaba a la plataforma de roca. Se arrancaron las máscaras, escupieron los reguladores, y allí, sentados en la piedra caliente bajo el sol implacable, temblando a pesar del calor, intentaron procesar lo que acababa de pasar. Durante 10 minutos, ninguno habló. Se quedaron sentados en el borde del cenote, mirando el agua tranquila que brillaba inocentemente bajo el sol, como si las últimas 3 horas hubieran sido una alucinación colectiva. Pero sus computadoras de buceo mostraban la verdad. Habían estado a 42 metros de profundidad. Sus tanques estaban casi vacíos por el consumo acelerado de aire durante el pánico. Y la cámara de Miguel. La cámara había capturado todo. Miguel fue el primero en revisar las imágenes. Sus manos todavía temblaban mientras navegaba por la memoria digital. Las primeras fotos mostraban el descenso normal, las formaciones de roca, los túneles. Luego la placa de advertencia con el mensaje de Edmundo Castellanos. Las imágenes eran nítidas,
irrefutables, y entonces las fotos de la figura flotante. Miguel amplió la imagen, estudiando cada píxel. El traje de neopreno anticuado era visible, los tanques de acero oxidados, la postura antinatural. Pero cuando amplió el área de la máscara, donde había jurado ver esos ojos brillantes, la imagen se distorsionaba, como si la cámara no pudiera enfocar correctamente esa área, como si algo en esa presencia rechazara ser capturado por tecnología moderna. Y las últimas fotos, las de la criatura persiguiéndolos. Miguel casi deja caer la cámara cuando las vio, porque ahí estaba, ese horror imposible capturado en resolución digital 4K, los tentáculos serpenteantes, la masa cambiante entre sólido y líquido, esa boca circular con sus círculos concéntricos de dientes. La imagen era borrosa por el movimiento, pero inequívocamente real. No era pareidolia, no era malinterpretación de formaciones rocosas, era algo vivo, algo antiguo, algo que no debería existir en el mundo racional del siglo XXI. Roberto fue quien finalmente habló. Tenemos que reportar esto. INAH necesita saber, el gobierno necesita saber. Ese cenote tiene que ser sellado permanentemente. Patricia asintió, pero había duda en sus ojos. Y les vamos a decir que hay un monstruo mítico viviendo en el fondo, que hablamos con el fantasma de un arqueólogo muerto hace 30 años. Nos van a pensar locos, o peor, van a pensar que fabricamos evidencia para obtener financiamiento. Andrés intervino. Pero tenemos las fotos, tenemos las grabaciones de nuestras computadoras de buceo, tenemos 5 testimonios consistentes. Carolina los interrumpió. Y también tenemos que pensar en lo que Edmundo dijo. Si reportamos esto, si esas fotos se hacen públicas, vendrá gente. Científicos, militares, cazadores de monstruos, youtubers buscando contenido viral. Y esa cosa podría escapar. Si las paredes del cenote se dañan durante algún intento de captura, si la estructura se colapsa, ¿qué pasa? ¿Esa criatura tiene acceso al sistema completo de cenotes de Yucatán? ¿Puede llegar al mar? El silencio que siguió era pesado con implicaciones aterradoras. Miguel guardó su cámara en su bolsa impermeable. Hay otra cosa que necesitamos considerar. Edmundo Castellanos, ¿era real? ¿Era realmente su espíritu o algún tipo de proyección de la criatura? Roberto pensó en eso. En cualquier caso, mencionó una familia. Dijo que necesitaba que le dijéramos a su familia. Si vamos a tomar alguna decisión sobre qué hacer con esta información, primero necesitamos saber qué pasó realmente en 1992. Patricia sacó su teléfono satelital de su bolsa seca. Tenían señal. Podía buscar información sobre la expedición Castellanos ahí mismo. Sus dedos volaron sobre la pantalla táctil mientras los otros 4 esperaban. Los resultados de la búsqueda aparecieron después de unos segundos. Patricia leyó en voz alta: Expedición Arqueológica Subacuática de la UNAM, marzo de 1992, dirigida por el doctor Edmundo Castellanos Rivera. 6 investigadores entraron al cenote Xicaltún para mapear estructuras mayas sumergidas. Solo 5 regresaron. El cuerpo del doctor Castellanos nunca fue recuperado. La expedición reportó que se había separado del grupo en una sección profunda del cenote y que asumieron que sufrió un problema con su equipo de buceo. Las búsquedas subsecuentes no encontraron rastro de él. El caso fue archivado como muerte accidental por ahogamiento. 5 regresaron, Andrés repitió lentamente. Exactamente como nosotros. Entraron 6, regresaron 5. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que ellos también vieron a la criatura? ¿Que Edmundo se sacrificó para que los otros pudieran escapar? Roberto asintió lentamente. Y nadie les creyó. O tal vez decidieron no reportar lo que realmente pasó por las mismas razones que estamos considerando ahora.
Pero Edmundo instaló esa placa de advertencia antes de quedarse atrapado. Una advertencia que nadie vio durante 30 años hasta hoy. Miguel continuó investigando en línea. Encontró obituarios, artículos periodísticos antiguos escaneados, incluso algunas fotos del equipo de 1992 antes de la inmersión fatal. Y ahí estaba Edmundo Castellanos, un hombre de unos 40 años con barba oscura y ojos bondadosos, sonriendo junto a su equipo. Mostraban la foto a los demás. Era definitivamente la misma persona cuya forma fantasmal habían visto en el fondo del cenote, o al menos su cámara lo confirmaba. «Hay una dirección aquí», Miguel señaló. «Su viuda todavía vive en Ciudad de México, Teresa Castellanos. Podríamos visitarla, tal vez ella sepa algo. Tal vez el equipo que sobrevivió le contó más de lo que reportaron oficialmente». El sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Habían estado en la superficie durante horas, procesando, discutiendo, intentando tomar una decisión que pudiera cambiar todo. Roberto miró a su equipo. Estos 4 profesionales en quienes confiaba con su vida. «Propongo lo siguiente», dijo finalmente. «Visitamos a Teresa Castellanos, averiguamos qué sabe, luego decidimos juntos qué hacer con la información que tenemos, pero hagamos un pacto ahora mismo, pase lo que pase, permanecemos juntos en esto, los 5, nadie actúa solo». Los otros 4 asintieron, uno por uno. «Los 5», repitió Patricia, «como entramos al cenote, como salimos del cenote». 2 días después, estaban en un departamento modesto en la colonia Roma de Ciudad de México. Teresa Castellanos, ahora una mujer de 70 años, con cabello plateado y ojos que habían llorado todas sus lágrimas décadas atrás, los recibió con una mezcla de curiosidad y aprensión. Roberto le explicó que habían estado buceando en Xicaltún, que habían encontrado algo relacionado con la expedición de su esposo. Teresa los invitó a pasar sin decir palabra. En la sala llena de fotografías de Edmundo y de sus hijos ya adultos que él nunca conoció, Teresa sirvió café y se sentó frente a los 5 buzos. «Ustedes lo vieron, ¿verdad?», preguntó sin preámbulos. «Vieron lo que vive en ese cenote». Los 5 se miraron entre sí, sorprendidos. Teresa continuó. «Los otros 4 del equipo de Edmundo vinieron a verme después del accidente. Me contaron la verdad, la criatura, cómo Edmundo se quedó atrás para que ellos pudieran escapar, cómo les hizo prometer que sellarían ese secreto para siempre, y cumplieron esa promesa. Pero yo siempre supe que algún día alguien más volvería a bajar ahí, alguien más lo vería, y entonces la decisión tendría que tomarse nuevamente». Patricia se inclinó hacia adelante. «¿Qué decisión?». Teresa tomó un sobre amarillento de la mesa de centro. «Edmundo me dejó esto antes de su última inmersión. Instrucciones selladas que solo debía abrir si él no regresaba. Las leí el día de su funeral». Extendió el sobre hacia Roberto. «Léanlo ustedes mismos y luego decidan si el mundo está listo para conocer la verdad sobre lo que los mayas encerraron en las profundidades». Roberto abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano en la letra cuidadosa de Edmundo. La leyó en voz alta para que todos escucharan. «Si estás leyendo esto, significa que no regresé del cenote. Significa que la criatura que encontramos es más peligrosa de lo que pensábamos. No es solo un animal, es algo más antiguo, algo que precedió a los mayas, tal vez incluso a los olmecas. Los glifos que encontramos en el templo sumergido cuentan una historia. Hablan de los guardianes del inframundo, de criaturas que habitaban la tierra cuando los humanos apenas comenzaban a caminar erguidos. Los mayas no los adoraban, los temían, y con buena razón. Esta criatura específica, la que vive en Xicaltún, fue atrapada por sacerdotes que sacrificaron sus propias vidas para sellarla. La barrera que la mantiene confinada
Está hecha de luz solar, de agua bendecida con sangre humana, de glifos tallados en cada centímetro de las paredes del cenote. Si esa barrera se rompe, si las paredes se dañan, si el balance se altera, no sé qué pasaría, pero sospecho que sería catastrófico. Por eso, si no regreso, les pido esto: mantengan el secreto. Dejen que el mundo piense que morí en un accidente de buceo. No permitan que la curiosidad científica o la ambición humana destruya lo que generaciones de guardianes mayas protegieron con sus vidas. El silencio llenó la habitación cuando Roberto terminó de leer. Miguel miró su cámara, pensando en las imágenes almacenadas en su memoria digital. Imágenes que podrían hacerlo famoso, que podrían cambiar la historia de la criptozoología, que podrían probar que lo imposible existe, o imágenes que podrían desatar algo peor, que cualquier fama o fortuna valdría la pena. Andrés y Carolina se tomaron de las manos, pensando en todas las expediciones futuras que podrían evitarse si reportaban el peligro, o en todas las vidas que podrían perderse si el secreto causaba más accidentes. Patricia fue quien finalmente habló. ¿Y los otros 4 del equipo de Edmundo? ¿Dónde están ahora? Teresa sonrió tristemente. 2 murieron hace años, causas naturales. Los otros 2, señaló hacia la ventana, están afuera, esperando para hablar con ustedes. Los 5 buzos se giraron hacia la ventana. Efectivamente, en la calle, junto a una camioneta vieja, 2 personas de edad avanzada los observaban. Un hombre calvo con barba blanca y una mujer delgada con lentes, sobrevivientes de una pesadilla que había comenzado 32 años atrás, guardianes de un secreto que ahora pasaba a nuevas manos. Roberto se levantó. Creo que necesitamos escuchar sus historias, todas, antes de decidir qué hacer. Los otros 4 asintieron, bajaron juntos a la calle, donde los sobrevivientes de 1992 los esperaban. Y mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, 9 personas que habían visto lo imposible se sentaron en un café cercano y comenzaron a hablar, a compartir experiencias que el mundo consideraría locura, a decidir juntos si algunos secretos están mejor enterrados en las profundidades oscuras donde la luz del sol nunca toca. Y en Yucatán, a 400 kilómetros de distancia, el agua del cenote Xicaltún brillaba tranquilamente bajo las estrellas. En sus profundidades, algo antiguo flotaba en la oscuridad, esperando, siempre esperando, porque sabía, con la paciencia de algo que había vivido 1000 años, que eventualmente, inevitablemente, alguien más vendría. Alguien más descubriría. Y tal vez, solo tal vez, esa persona cometería el error que la criatura necesitaba para finalmente ser libre. ¿Crees que tomaron la decisión correcta? ¿Habrías mantenido el secreto o revelado la verdad al mundo? Si esta historia te atrapó, si quieres saber más sobre los misterios que México esconde en sus profundidades, suscríbete a Ecos del Silencio. Activa las notificaciones, porque cada semana desenterramos una historia más, y algunas de ellas todavía no han terminado. El cenote Xicaltún sigue ahí, el agua sigue brillando, y la criatura sigue esperando. ¿Te atreverías a bajar?